Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. En esta ocasión les hablo. Soy Juan Carlos Pico Quiroga, estudiante de la maestría en educación, y en este momento vamos a trabajar un tema muy importante del curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales, que es direccionado por la profesora Diana Ipata. Bien, en este podcast lo llamé y lo bauticé Ecos del Pasado, una herencia histórica, en donde vamos a hablar un poco de esa historia que nos ha marcado en la parte educativa y que ha dejado una huella imborrable en nuestros procesos tanto pedagógicos de docente-estudiante como los procesos internos que se manejan pedagógicos en algunos hogares. Entonces, en este momento vamos a mirar ese moldeo de contextos históricos, ideológicos y sociales que ha manejado una crítica pedagógica desde muchos hemisferios y ha emergido como respuesta de algunas limitaciones y algunos desafíos que aún seguimos enfrentando en la búsqueda de una educación verdadera, en una educación que llame a la gente a la indagación, a la investigación, pero que sobre todo en los colegios busquemos esa parte tan esencial que es evitar la deserción educativa y buscar que aquellos jóvenes que hoy por hoy ven las redes sociales, ven en todo ese tipo de youtuber, instagramer y demás situaciones una vida fácil. Démosle hoy entonces a este proceso una verdadera transformación emancipadora de la educación. Entonces, señoras, señores, los que puedan ver este podcast, vamos hoy a hablar un poco más de aquello que yo bauticé como esa historia que no se repite, pero que sí resuena. Muy bien, bienvenidos. Desde la parte educativa, nosotros tenemos actualmente muchos contextos que nos llegan a una educación de pronto eh, que señala autores como Ossenbach, que lo hizo en el 2014, y Zuluaga, una construcción que ha sido iberoamericana y profundamente influenciada bajo esos modelos europeos que nos traen todo el tiempo de algunos procesos de colonización que llamamos, en donde de pronto actualmente tenemos procesos como lo que llamamos pedagogías, nuevas pedagogías o nuevas ramas pedagógicas como el ABP, como la construcción, como en la parte de los niños, el famoso Reggio Emilia y demás situaciones que han llegado a nuestras aulas colombianas para intentar modificar una pedagogía que era muy estructurada, muy lineal y que no permitía el pensamiento de los estudiantes. Estos intereses de aquellos estados buscan que la escuela moderna surja, renazca con nuevos pensamientos y nuevas herramientas que homogenicen y que permitan la construcción de una ciudadanía, puede ser para un control social, me imagino. Entonces, esa historia que digo que no se debe repetir, pero que sí resuena, es aquella donde aún en nuestras aulas y en nuestros contextos y en nuestras casas resuena la parte de que sin dolor no hay amor y sin castigo no hay pedagogía, o como lo llamaban algunos abuelos, eh, la sangre con la letra con sangre entra. En algunos contextos hemos entendido que para procesos antiguos algunos docentes buscaban herramientas de castigo para poder llamar la atención, para poder llegar a esos estudiantes que por alguna razón, por algún tipo de TDA o por algún tipo de contexto intracultural no entendían y comprendían las temáticas de ese entonces, cosa que aún, gracias a Dios, no se cumple, pero sí se cumple esos procesos de no trabajo desde casa,
Muchos niños, a pesar de todas las vicisitudes sociales, aún permanecen solos, permanecen sin la compañía de ese tutor permanente que tiene que ser nosotros, los padres, pero sí están a la merced de cualquier situación. Un celular, un TikTok, unas cosas que no permitirían que la educación se refleje. En este momento nosotros tenemos unas herramientas que debemos aprender a manejar y a interactuar con ellas, que son las famosas IA o Artificial Intelligence. Entonces debemos creer en esos contextos de modernidad, ¿vale? Listo, sin salirme del tema, Pérez e Hidarraga en el 2019 nos recuerda que en Colombia, por ejemplo, la educación ha transformado a la par de muchas luchas políticas. Pongo ejemplo, no soy partidario de ningún régimen político, pero aquella vez que un alcalde y un presidente se unieron para que hoy la educación pública fuera gratuita. Para algunos que en algún momento estudiamos en colegios públicos, nos tocaba pagar un porcentaje de matrícula al inicio y después sí ya era gratis. Ahorita es totalmente gratuita. El que quiera estudiar solo se acerca a los colegios, se inscribe, mira qué cupo hay, si no hay cupo va y busca esos departamentos de dirección local de educación que ahora se llaman DILE. Entonces y ahí se buscan los cupos. Antes era ir al colegio, mirar si había cupo, entre, pague tal porcentaje y pague tal situación, pero la educación ahora tiene un acceso público gratuito. Ahora más adelante retomo esa parte de la educación. Entonces retomo lo que decía Pérez y Hidarraga en el 2019, donde esas relaciones económicas con las tensiones de orden político se centralizaban también en la religión, se centralizaban también en el contexto de una educación que no es solo reflejo, sino desigualdad para aquellos que podían acceder o no podían acceder, o actualmente los que pueden acceder. Ejemplo, pongo un concepto claro. La educación pública aún no llega a cumplir las barreras bilingüísticas que nos piden ahorita el contexto social. La mayoría de colegios privados les la apuntan al bilingüismo, le apuntan a que el estudiante cuando salga de su grado 11 o grado 12 en algunos colegios, salgan con ese proceso de bilingüismo certificado. ¿Por qué razón? Porque son puntos de vanguardia laboral y educativa. La mayoría de universidades, para poderse uno graduar de su pregrado, piden un nivel básico de inglés, mínimo un B2 hasta un C1. Lo mismo pasa con las competencias laborales, educativas y docentes. Docente que no maneja ahorita el idioma es un docente que está destinado a la extinción o destinado a trabajar en tipos de colegios donde lastimosamente el sueldo es negociado. Bueno, en fin, cierro esta comilla y desde el contexto de la historia es importante creer que esa historia no se repita cuando para usted como docente, como para mí como estudiante, debemos aprender a interpretar o a contextualizar esos saberes, esas cabezas y esas ideologías que tienen cada una de nuestras personitas que quieren llegar a aprender algo poquito o grande de nuestro contexto. Bien sean nuestros hijos, bien sean nuestros educandos o bien seamos nosotros que aprendemos aún de aquellos que creemos que le estamos enseñando algo. Bien, pasemos al segundo capítulo de este podcast que hoy lo bauticé del desencanto a la pedagogía, a la crítica activa. Del desencanto a la crítica activa. Disculpe, la primera vez que hago un podcast. Bueno. Iniciar con esta pregunta. ¿Qué sucede cuando la educación no cumple su promesa de inclusión, equidad y transformación social? ¿Qué será que pasa? ¿Cuándo será que esa educación que nos venden a todos no cumple esos contextos de inclusión? Todo el mundo quiere entrar a esos círculos sociales
que nosotros queremos buscar, o nosotros como padres, cuando matriculamos al niño queremos buscar que sea un sitio seguro, pero si será seguro para nuestros hijos que puedan socializarse. En algún momento le he pedido a ellos su opinión de cómo se siente, cómo quiere el colegio, o nosotros como egoístas de adultos introducimos a ese niño a ese contexto donde seguramente no se siente cómodo. Preguntémonos, recuerde, ¿qué sucede cuando la educación no cumple su promesa de inclusión, equidad y transformación social? Bien. Maldonado en el 2008 expone cómo especialmente en el siglo XX surge un desencanto frente a la pedagogía instrumentalizada y funcionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos que ser viva imagen de lo que estaba escrito en el tablero, de lo que estaba escrito en los cuadernos, de lo que estaba direccionado para que fuéramos entes y robots para aprender elementos propios. Ahora usted sabe que las pedagogías piden que sean un poco más activas, que busquemos que el estudiante abra su capacidad de raciocinio y pensamiento, donde no solo es lo que yo como docente le instruya, sino como persona le puedo enseñar para que él analice más adelante. Como se decíamos vulgarmente nuestros abuelos, para que no comamos entero. ¿Ok? Bueno. Maldonado del 2008 intenta dar una respuesta donde emergen las pedagogías críticas, que denuncian que la producción de estructuras de poder en las aulas proponen una educación algo centrada, en conciencia, al diálogo y a una acción transformadora. Eran muy pocas las escuelas, o aún en este siglo, en este tiempo post pandemia, aún son muy pocas escuelas que permiten que esa educación trascienda hacia el diálogo, hacia la acción. Son muy pocos de las pedagogías y de los docentes que quieren hacer que el estudiante piense diferente y accione diferente. Actualmente, como lo decía anteriormente, tenemos inteligencia artificial, tenemos elementos que nos ayudan a mejorar un poco la contextualización de nuestras acciones, pero aún después de todo ese contexto tenemos docentes que aún se rigen bajo el lápiz y el papel, tiza, y lo que yo digo es ley. Pienso yo, siendo un humilde servidor, siendo un humilde docente, que el estudiante aún debe pensar, actuar, interesarse por lo que le gusta. Lo más bonito de la vida y de los seres humanos es cuando me enamoro de lo que tengo, de lo que doy y de lo que yo puedo ser para los demás, no de lo que me imponen para trabajar. Bien, entonces, aquí es donde aquí es donde la teoría crítica cobra una fuerza importante, porque autores como Amaya en el 2011 y Balseca en el 2017 destacan cómo esta corriente, desde la escuela de Frankfurt, pone en tela de juicio los saberes dominantes, como estructuras de opresión y pasividad del sujeto educativo. La crítica no es negación a la posibilidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen? ¿Aún somos de los que le decimos al niño, vete a la esquina que estás castigado? ¿O somos de los que reaccionamos al chancletazo para que aprenda las matemáticas? ¿O somos de los que o estudia o correa? ¿Qué piensa? ¿O podemos generar un concepto práctico donde le decimos a su estudiante que lo que estás aprendiendo en algún momento en la vida lo vas a funcionar? Actualmente soy docente y entrenador de voleibol, un deporte donde aún, aparte de ser ahorita masificado, aún hay conceptos vagos del cómo funciona el voleibol dentro de su concepto táctico y psicológico. Para el 2014
el que era para ese entonces el entrenador de la selección de Perú, ahorita se me escapa el nombre, decía, si el voleibol fuera fácil, se llamaría fútbol. ¿Por qué razón? Porque con el fútbol usted puede despertar todos esos conceptos mediante la carrera y el apoyo. En el voleibol, dependiendo de la modalidad de voleibol, vamos a hablar específicamente del voleibol de piso. Son 6, a pesar de ser un trabajo colaborativo y cooperativo, es un trabajo netamente individual porque el error de uno afecta a la estructura funcional de 6. Y es un proceso tan bonito cuando, sin ser agresivo, sin ser intimidante, ni mucho menos ser hostigante como se hace en los deportes de contacto, el trabajo de inmersión hacia el trabajo psicológico personal, psicológico social, influyen en la guerra, pues suena brusco, en la guerra de la disputa de un set a 25 puntos, donde no funciona el que sea más fuerte físicamente, sino el que sea más fuerte analítica y conceptualmente, utilizando sus facultades motrices. Diferente, ¿no? El voleibolista, a pesar de que aún hay pedagogías y entrenamientos que se basan en el proceso de invasivo o de introspecciones pedagógicas antiguas, tenemos procesos donde debemos dejar pensar al deportista, dejarlo actuar, sin tenerle que decir las cosas al unísono. Muy bien. Bueno, en esa tercera parte lo denominé educar en tiempos oscuros. La esperanza de una crítica educativa. Muy bien. Voy a iniciar ahora con esta pregunta. Usted se la responde internamente o me la entrega como usted vea propia. ¿Qué sentido tiene educar? ¿Qué sentido tiene educar? Hace una vez, mi hijo me puso la pregunta más difícil que un adulto de pronto pueda responder. Y aún no creo que no le tengo respuesta. Me decía, papi, ¿por qué los adultos dicen groserías y nos prohíben decir groserías a los niños? ¿Qué le puedo decir yo? Tratar de ser analítico, tratar de pensar, o como decimos coloquialmente, echarle tierrita y tratar de apaciguar una verdad. Es una crítica que hace un niño sobre los comportamientos de un adulto, o de muchos adultos que queremos salir adelante con ese don de respeto, pero el respeto lo perdemos cuando nuestros actos y nuestros amores son diferentes a lo que decimos. Bueno, ahí se la dejo. ¿Qué sentido tiene educar? Para mí el sentido de educar, mi sentido de educar está en el hecho de que yo pueda entrar a la cabeza de aquella persona y cambiarle un poquito su pensar para lo que necesitamos que cumpla. En mi caso, el voleibol. No cumplir un gesto perfecto, cumplir un objetivo grupal cooperativo, independientemente de cómo juegue, si es una persona alta, bajita, robusta, delgada, fuerte, con excelentes capacidades físico-motrices, pero que su participación tenga una finalidad. Muy bien. Hoy, frente a los fenómenos de educación en exclusión educativa, el racismo estructural y la crisis ambiental, la digitalización acelerada y la pobreza persisten, la reflexión crítica y se vuelve más necesaria que nunca. ¿Por qué razón? Porque actualmente en Colombia no solo educamos a estudiantes nativos de nuestro país, indígenas, sino estamos educando también a extranjeros venezolanos y ecuatorianos. Venezolanos por su deserción de su país, ecuatorianos porque hay veces que en sus pedagogías educativas ecuatorianas no encuentran lo que aquí pueden encontrar, o de pronto por traslado, en fin. Pero sí encontramos en nuestras diferentes escuelas una población significativa de estudiantes extranjeros, donde encuentran
en nuestra pedagogía constructiva diferentes procesos de aprendizaje. Vinimelis en el 2010 plantea que la construcción de una sociedad del conocimiento debe ser vista como un proyecto emancipador y no tecnográfico. O sea, llegar a colonizar esas mentes para proyectar otros procesos. No decirle, amigo, usted, como no sé si de pronto algunos de ustedes vieron esa película una vez que se llamaba Hormigas, que le decía, bueno, vos vas a ser obrero, vas a ser, no sé, le ponen ya la función. No, la idea es que usted sepa para qué sirve y busque su proyecto. Todos cuando niños queremos ser abogados, militares, médicos, profesores, pero en sí cuando me llega mi proceso para ejecutar lo que quiero, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ejecutar? ¿En qué puedo llegar? ¿Listo? Vale. Para este cierre de este capítulo, dos autores, García en el 2007 y López en el 2019, desde distintos enfoques coinciden que la pedagogía crítica es clave para lograr aprendizajes significativos y éticos, donde no solo se trata de enseñar contenidos, sino de formar sujetos conscientes, capaces de cuestionar y transformar su realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Capaces de cuestionar su realidad. ¿Cuántos de nosotros le pedimos que su estudiante cuestione su propia realidad? ¿O somos aún el docente que señala y dice, es que usted no es capaz, usted no puede, usted le quedó grande la educación, más bien, sálgase? Aún tenemos docentes así. Muy pocos son los que abrazan y le dicen, amigo, usted puede, salga adelante, yo le colaboro. Bueno, vamos a hacer nuestro cierre con un capítulo muy pequeñito y siento que uno de los más hermosos. Sembrar hoy la educación del mañana. Dice el dicho que cuando usted siempre recoge, ahora que quiero sembrar, para que ese muchacho, ese joven, ese adulto que se acerca a mí para que yo le trate de enseñar algo, que va a aprender y que va a cuestionar. Lo voy a leer textualmente, el libreto. En definitiva, los desarrollos históricos de la educación no son meros capítulos de libros. Son espejos y también raros. Nos muestran lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos ser. Cuando cogemos un libro que queremos analizarle su contenido, llámelo lectura crítica, lectura pedagógica, poética, hay un contenido que queremos apaciguar, queremos comprender y queremos entender. Y nos imaginamos una historia que podría pasar. ¿Por qué no pensamos en esa lectura, en el cómo podíamos cambiar a los demás leyéndole o interpretándole lo que yo quiero que sepa de mi lectura? Ahora, mi pedagogía es mi lectura del conocimiento hacia la vida. Yo como docente le transcribo a aquella persona lo que en mi cabeza interpretó como una lectura crítica hacia un contenido pedagógico mío. En el voleibol, no es solo decirle al niño, párese recto, estire los brazos y pega hacia arriba. Es mostrarle que ese golpe tiene una finalidad mucho más grande que el estirar un brazo y golpear el antebrazo. Tiene una finalidad de unión, cooperación y aceptación social. Cuando un simple pase queda bien ejecutado, o como en estadística voleibolística decimos, un doble positivo. Perfecto. Perfecto. Primero se crean vínculos sociales de afecto, seguridad y lo más importante, de aceptación en el equipo. Increíble, ¿no? Un solo golpe, direccionado. Bueno, ahí vamos. Sembrar hoy para la educación del mañana.
Sembrar hoy para aquel estudiante que vamos a encontrar de pronto para que nos dé un curso a nosotros, para que sean nuestros doctores, nuestros abogados, o quién sabe, de pronto nuestros mecánicos, no sé, en fin, eduquemos para el mañana. No nos convirtamos en el profesor chévere que apacigua, que cree y que diciendo tranquilo mijo que yo no vi nada, vamos a entender que ese joven va a ser mejor que yo, o va a ser mejor de lo que él puede ser. Bien, seamos educadores críticos. Que nunca perdamos de vista que cada acto educativo, por pequeño que sea, es una siembra es una siembra, y que cada palabra que dignifica, cada espacio que incluye, cada pregunta que se despierta, es una forma de esperanza hacia una pedagogía activa que le introducimos a ese ser humano con expectativas de querer mejorar su concepto analítico e intelectual para la vida. Bonito, ¿no? Bueno, que nunca perdamos de vista cada acto educativo. Que nunca perdamos de vista el enfoque para que la vida lo tiene usted como educador. La educación, para la educación no se llega. El educador no nace ni se hace. El educador es seleccionado para esa tarea. Es la vida el que lo coge a usted y le dice, usted con su capacidad puede transformar vidas. Porque usted es una persona que puede hacer llegar a las personas. Una persona que demuestra, que hace y que permite que ese joven que llegue sea mejor cada día. Hoy en día, después de una trayectoria de algunos años en el trabajo bolivarístico, hoy puedo ver que aquellos jóvenes que algún día le traté de sembrar esa semillita de la pasión de lo que a mí me enamora y de lo que a mi familia, hoy literalmente comemos, que es por medio de los balones de voleibol. Me los encuentro en diferentes canchas y veo que esa pequeña semillita que yo les generé sigue ahí activa, donde ellos aún juegan, donde ellos quieren mejorar su parte técnica, pero aún, lo más importante, se enamoraron de esa pasión voleibolística. Algunos años atrás a mí me llegó. Así que, queridos oyentes, querida profesora, hasta entonces, que la luz y el pensamiento crítico del amor por la humanidad nos siga guiando. Gracias. Les habló Juan Carlos Pico Quiroga para la clase de Pensamiento Crítico y Demográfico. Bendiciones.